¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de La Burbuja y de Periodista Digital. Que te vote Chapote. Es un clamor que recorre toda España. Todos ustedes habrán visto el vídeo que hoy pues ha marcado de alguna manera la parrilla de Televisión Española, porque ha habido un señor que ha dicho lo que le ha dado la gana. Podemos entrar en las formas, podemos entrar en el contenido, pero lo importante es que el lema "que te vote Chapote Sánchez" ya recorre toda España. Es un clamor y no hay quien lo pare. Sánchez, que te vote Chapote, te lo decimos desde aquí. No tienes credibilidad alguna, no hay quien te crea. Mientes hasta en el médico. Eres una persona sin escrúpulos que nos está llevando a una deriva de la cual no sé cómo nos vamos a recuperar. No sé cómo nos vamos a recuperar. Hoy en el Congreso de los Diputados, reunión entre Bolaños y Cuca Gamarra para reformar el artículo 49 y cambiar disminuidos mentales por personas con discapacidad. En eso están algunos. Yo entiendo que hay que entrar a la cuestión del lenguaje, pero hombre, creo que hay problemas más importantes, ¿o no? ¿Y si abrimos el melón de la Constitución, qué va a pasar? ¿Quién se va a aprovechar, Bolaños? Ya te lo digo yo, Otegi, Rufián, Junqueras, tus socios. Chapote se va a beneficiar de reformar la Constitución, así que cuidadito, hay que tener ojo a visor, porque como abran el melón, como se abra el abanico de reformar la Constitución, ojo, porque evidentemente lo van a aprovechar los malos. La Constitución hay que reformarla, hay cuestiones que hay que cambiar, pero ojo, como sea Otegi, como sea Chapote, como sea de Juana Chaos, quien se aproveche de la reforma constitucional. Mucho cuidado. Hoy también en el Congreso de los Diputados ha habido pues una subcomisión sobre violencia de género. Ha estado allí Samuel Vázquez, policía de Policías para el Siglo XXI. No le han dejado hablar. Bildu se ha negado a hacerle una pregunta porque era un policía. Sí, Bildu, el partido de los tiros en la nuca a los policías, de los coches bomba a los policías, no quiere preguntas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo. Eso ha pasado esta mañana y ayer vean con qué ferocidad Patxi López se refería a las medidas que se están llevando a cabo en Castilla y León. Observen, porque además de inútil es un auténtico blasfemo. Escuchen a Patxi López. Y vamos a ver si se enteran de una vez. No hay ni gobierno, ni Estado, ni Dios que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Solo ellas, porque cada una es soberana de sí misma. No hay gobierno, ni Estado, ni Dios, y se me pone la piel de gallina de decirlo, que pueda tocar a las mujeres, que pueda quitarle soberanía a las mujeres. Don Blanco Corredoira, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Pues abrumado con estas cosas que nos cuenta y con ver a un hombre tan enrabietado, un hombre que la rabia que rezuma en sus palabras guardan proporción con su suma ignorancia. Un hombre que es diputado desde los 19 años y es lo único que ha hecho. La política no tiene otro mérito, otro oficio ni otro beneficio. ¿Cómo está la cosa, Ignacio Fanconi? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Josué, a vosotros. Bueno, este señor, además hay que recordar que es un mentiroso. O sea, este señor en cualquier país del mundo no sería político, estaría prohibido como político, estaría vetada su capacidad de representación pública porque mintió, y no mintió circunstancialmente en un programa de televisión, en una entrevista. Mintió sobre su currículum cuando estaba en el Parlamento Vasco. Dijo que era ingeniero industrial y no sé qué. No es nada de eso. No, tiene un honroso título de bachiller y nada más. Entonces, y se matriculó en la universidad un curso. Entonces, este señor, con esa mentira que además la hizo constar en los documentos del Parlamento de Vascongadas y la hizo que allí se reflejase, digamos,
como que no es un comentario, quiero decir, que hiciera en una tertulia radiofónica, ¿no? Porque yo soy ingeniero industrial, no. Es que lo hizo constar en su currículo personal. Entonces, cuando las personas son así, de mentirosas, y se descalifican a sí mismas, y de esta manera, es normal que la degeneración y la degradación de las instituciones públicas continúe, hasta llegar al punto en el que hoy hemos visto una blasfemia, hemos tenido que escuchar, donde dice, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Bueno, pues este señor ha inaugurado esta nueva etapa de las instituciones públicas, en las que ya hasta se puede blasfemar, ¿no? ¿Qué os parece el lema "que te vote chapote"? Es verdad que este individuo, no ponemos el vídeo por cuestiones de, bueno, pues de autorización y esas cosas, pero sí que ustedes lo han visto. Blanco Corredoira, ¿qué le parece sobre todo ver la rabia, la indignación que hay en el pueblo español y que ha representado este hombre? Bien, ya se lo advirtió ayer Santiago Abascal, diciéndole: no se crea que usted cuenta con el apoyo de gran parte de la sociedad, más bien al contrario. Pero el documento y la expresión es muy acertada, porque a veces estas cosas, cuanto más elocuentes, con mayor acierto se produce vamos a decir, el lema, "que te vote chapote". Lo único que lamento son dos cosas. Una, que muchos españoles ya no sepan quién era el asesino Chapote García Gaztelu, asesino de un ertzaina, asesino de Miguel Ángel Blanco, asesino de Fernando Mújica y asesino de Gregorio Ordóñez, entre otros. Pero muchos otros españoles sí sabemos quién era Chapote y nos acordamos. Y lo que está diciendo es que te voten tus socios etarras, filoetarras, o como les queramos llamar, los amigos de la ETA. Así que me parece muy acertado. Y un punto, la indignación de él surge de forma también muy espontánea, porque, por lo visto, ha sido captado, ha sido multado, sancionado por un vehículo particular al servicio de tráfico. Creo que este es el motivo. Sí. Es decir, que el Estado no repara en los medios para la punición de los ciudadanos y el ciudadano responde con indignación, lógica. Bueno, pues la verdad que la indignación está copando toda España. Es verdad que vamos a ver el 28 de mayo si esa indignación se traduce en las urnas. ¿Tú crees que eso es lo que va a suceder el próximo 28 de mayo, Ignacio? Yo creo que si las elecciones son medianamente limpias, efectivamente, no quería. ¿Lo dices seguro? O sea... Si son medianamente limpias, el batacazo de la izquierda tiene que ser monumental, de la izquierda en general. Todas esas estadísticas de Tezanos y todas esas tonterías no van a ningún lado. No, es que no les defienden a este gobierno y a sus secuaces. No les defienden ni ellos. Es que yo lo percibo, lo noto en la calle. Todos tenemos amigos de izquierda, todos hablamos, comentamos, hasta familiares, etcétera. Ni los que le han votado les defienden. O sea, y es normal. Es que no hacen más que mentir. Es la mentira como instrumento, como herramienta de gobierno, y unos grandes medios de comunicación con capacidad para divulgarla. Por eso es tan importante medios como este, Josué, porque... Te digo una cosa, estos medios, aunque no tengamos la dimensión que tienen los grandes canales oficialistas, la Sexta, la 4, las 5, la 1, la 2 y todo lo demás, aunque no tengamos esa capacidad de llegar a tantos hogares como ellos tienen, por los privilegios de los que disfrutan, sí les hacemos daño. Claro. O sea, cada mentira que les desmentimos, cada cosa que les decimos, les hacemos daño. Y prueba de que les hacemos daño es que quieren... Ya van varios intentos, montar esa famosa agencia o ministerio de la verdad que se dedique a contradecir, para exactamente. Entonces, la pierna en el cuello. Sí es importante que todos nuestros oyentes pues redistribuyan estos vídeos, se los pasen de WhatsApp a WhatsApp y corran la información libre y veraz. Pues es que vámonos, perdona, Blanco Corredoira, porque estamos ahora mismo, saben ustedes que otra de las noticias que ha marcado sin duda la jornada ha sido que han descubierto al hombre
que presuntamente ha mandado pues esas balas a Pedro Sánchez, a algunos de los ministros, y ha sido encontrado en Miranda de Ebro, un pueblo al norte de Burgos, en la frontera con las regiones vascas y con La Rioja. Creo que ya tenemos a uno de los vecinos de este hombre que presuntamente habría mandado esos sobres con balas. Creo que tenemos a ese vecino. Don Jorge, muy buenas, ¿cómo está? Buenas, Josué, ¿cómo está? Pues bueno, preguntándonos cómo está el ambiente allí en Miranda de Ebro. Usted es vecino de este sujeto, sí, y que nos cuente cómo se está viviendo. Mire, pues por citar a un cantautor que sé que a usted le encanta, mucha policía. Eso es lo que hemos visto hoy en nuestro barrio desde primera hora de la mañana. Pero una presencia policial increíble para lo que es un barrio como este. Tranquilo y trabajador, que es lo que es el barrio de La Charca. En una ciudad, como usted pudo ver, que es una ciudad buena, divertida y muy amante de la paz. Sí, eso es lo que puedo decir. Es verdad, Miranda de Ebro da gusto visitarla, pero claro, se ha encontrado a este sujeto. ¿Usted le conocía? ¿Ha tenido posibilidad de saber qué tipo de persona es? ¿Cree que puede ser verdad que este hombre mandase esos sobres con balas a Pedro Sánchez? La verdad es que no lo sé. Era un hombre de 74 años, y no sé quién es. Vive a 60 metros de mi casa escasos, pero no le puedo decir quién es. Así que eso es lo que hay. ¿Y en Miranda hay mucha animadversión por el gobierno, por Pedro Sánchez? No sé nada. Era un hombre taciturno, por lo que han dicho los que le conocían, pero nada más. Es un personaje muy desconocido. Claro. No, y ya la policía, claro, a estas horas del día, de la noche, se ha retirado, ya no hay... Sí, han ido a hacer nadie, nada, bueno, pues, la media hora, la zona, nada. Sí, pero de primera hora, desde las 9:30. Mire, yo salí de casa a las 8:30 de la mañana, volví a las 9:30 y ya estaba todo el lío armado. Todo el lío armado. Hasta ahora, vamos. Hasta hace una media hora, 3/4. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Te dejamos ahí disfrutando en tu Miranda querida. Animamos a la gente a que visite Miranda a pesar de este episodio, y veremos a ver qué dice la justicia acerca de este sujeto, si al final mandó esas balas, si no, y lo que sucede. Nada, y espero que la próxima vez que haya una conexión sea para las cosas buenas que hay aquí en Miranda. Claro, hombre, que hay mucho bueno. Yo que sé, para un ascenso del Mirandés, claro, para, yo que sé, una morcillada, o yo que sé. Eso es. Oye, muchísimas gracias. Que te vaya bonito, Jorge. Gracias. Gracias de verdad. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bueno, pues esa ha sido la conexión de este vecino. Bueno, ¿qué os parece? Blanco Redoira, parece que... Bueno, yo creo que los medios de comunicación tienen que ser muy prudentes con las actuaciones de instrucción de cualquier causa. Ahora mismo estamos asistiendo también a otra causa en la que ya directamente se presume la culpabilidad, que es la causa de Alves, y hasta su empresa, el equipo de fútbol, rescinde el contrato, no lo deja en suspenso. Entonces, bueno, esta es una actuación policial y esperemos saber de qué se trata. Claro. Pero bueno, hemos podido tener el testimonio de un vecino allí de Miranda. Claro, es que esta indignidad también se refleja en este tipo de hechos. Nosotros no vamos a defender que se le manden balas al presidente del gobierno, pero estas cosas están sucediendo. Sí, el nivel de indignación es enorme y está por toda España. Así es que no, ya lo vimos el otro día, que como para aquella comparecencia que vimos que salió por los telediarios, donde Sánchez decía que él se encontraba a mitad de camino entre los que se manifestaban en Madrid, que tenían una visión, refiriéndose a la manifestación famosa del sábado pasado, y que tenían una visión uniforme y estricta de España, y los que se manifestaban en Barcelona y querían romperla, que en medio estaba él, la gran mayoría silenciosa a la que él representa. El líder que menos votos ha cosechado del Partido Socialista. Exactamente. Y bueno, y para decir eso, José María, tuvieron que montar un cordón policial, les tuvieron que reunir en una carpa cerrada a él
donde metieron En Valladolid. unos cuantos militantes para que hicieran de palmeros Sí. y salieran las cámaras y que parecía que había alguien, y tuvieron que montar un cordón policial de 400 metros a la redonda para que no se oyeran los abucheos y los insultos de la gente, porque este hombre por donde va es que no puede pisar España. Yo no sé qué va a hacer cuando deje de ser el presidente de gobierno. Yo no sé si se va a ir o qué va a hacer, porque es que no puede Ignacio, pisar la calle. Yo de todas formas con eso soy prudente, igual que con el tema de las encuestas. Las encuestas, hasta que no falte un mes, no son indicativo de nada. Ya lo vimos en el 2004. Bueno, ya pasó son lo que demasiadas. pasó aquel jueves. Bien, que pero dio una vuelta a las encuestas, ¿no? sí, pero bueno, ni aún así, porque yo no atribuyo. Y yo le escribí una carta al secretario general del Partido Popular, que era Javier Arenas, que me contestó, y yo le hacía un análisis donde le decía que los 35 escaños no eran producto del 11M. Es decir, había muchas más cosas en esa segunda legislatura de Aznar, muchas meteduras de pata que condujeron, como pues la foto de las Azores, como la boda de estado de su hija en el Escorial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que las encuestas reflejan lo que reflejan en cada momento, pero no hay que tenerlas en cuenta hasta que no falte, porque ya son demasiadas elecciones en las que uno pues ha asistido, y soy político precoz en el sentido de vocación por la cosa pública desde pequeño, que me ha interesado, y desde el 77 he presenciado muchas cosas. ¿Cómo será, don Josué, que yo, cuando hay unas elecciones, a las 8 de la tarde me voy a caminar por la casa de campo para esperar 2 horas por lo menos o 3, porque el primer muestreo que dan muchas veces no se corresponde con la realidad? No. Y tú, una pregunta, José María, ¿tú te has creído el resultado de todas las elecciones que ha habido en España? ¿Cómo? ¿Tú te has creído como Sí. Que es válido? Sí. O sea, Sí, yo es que siempre he tenido mis y dudas. además, bueno, he participado como apoderado, como interventor, como vocal, porque me ha Sí, pero correspondido pues mira, la me mesa alegro de que me electoral. digas Sí. eso, porque te lo preguntaba, perdona José María que te interrumpa, porque la pregunta era introductoria de un tema que te quería comentar. En el 2008 se introdujo en la ley electoral una modificación que es un matiz muy pequeño, prácticamente insignificante, pero que tiene unas repercusiones enormes. Sí. Me refiero a que en el 2008 se estableció por primera vez que el voto por correo, después de escrutarse, después de cerrar las uñas, llegar a las 8 de la noche, se cerraban los colegios, y entonces por primera vez se cambió el procedimiento y se cogió el voto por correo y se metió en la urna. Eso no se hacía antes. Antes del 2008, se escrutaba el voto presencial. Y después se cogía el voto por correo y se contaba el voto por correo. Y figuraba en el acta separado. Es decir, tanto voto presencial, tanto al PP, tanto al PSOE, tanto a tal, tanto a Pascual. El voto por correo se revisa. Y después el voto por correo. De manera que se podía controlar, había un control posible, cuánto era la proporción de voto por correo y voto presencial. Naturalmente en una urna, como todos los que votan en esa urna están empadronados en esa urna, el porcentaje de voto que haya recibido cada partido presencialmente o por correo no debe diferir mucho. Puede haber una variación de un 1%, un 2%, pero sobre todo no puede diferir mucho en muchas urnas. O sea, no puede. Entonces hay una forma de contrastarlo. Ahora, ¿qué ocurrió en el 2008? Que en el 2008 se dejó de hacer así. En el 2008 se dijo, ahora una vez que ya ha terminado todo el voto presencial, se cogen los votos y se meten por correo y se meten en la urna, con lo cual ya no hay posibilidad de distinguir, déjame que acabe, ya no hay posibilidad de diferenciar cuántos votos o sea, no hay posibilidad de diferenciar el voto por correo del voto presencial. Se ha perdido la capacidad de controlar eso. Y el voto por correo es una cosa que simplemente no es controlable. Es que en Francia está prohibido, para que os hagáis una idea. Sí, En Francia está prohibido el voto por correo. Bueno, esto es un tema interesante. Que no porque van a llegar las elecciones dentro de poco. Que no escucharán en otras tertulias, que me parece, bueno, pues, oye, que hay que comentarlo, pero yo es verdad que he sido testigo de cómo se revisa el voto por correo. Yo también, se revisa conforme a la lista. Sí, claro, se revisa conforme a la lista. Pero yo también he estado de vocal. Claro. Y además estuve, que dije, bueno, espérate, y fue cuando me di cuenta, porque estuve de vocal, me tocó. Y entonces dijeron, ahora el voto por correo. Y lo meten, y digo, espera, ¿dónde vas? Digo, ¿por qué lo metes en la urna? Y dice, porque sí. Dice, ¿pero cómo que sí? ¿Dónde está eso? Porque yo recordaba haberlo hecho antes y se escrutaba aparte. Y me dijeron, no, mira, aquí lo pone.
Dijo, toma, pues es verdad, han cambiado el procedimiento. Claro, ¿con qué contrastan? Contrastan con la lista, Josué. Pero si hay una persona que no ha votado en 30 años, o que no ha votado nunca, y viene en la lista y de repente ese año vota, tú no te enteras. Eso entre otras cosas. De todas formas, el voto por correo, creo, habría que estudiarlo, no cambia el resultado de las elecciones. Es decir, cada vez más, porque si te miras en, es que lo he estudiado. No gana por el voto por correo. Josué, lo he estudiado. En Estados Unidos puede ser que sí, y hubo las cuestiones que hubo. Todos vimos, y en cada vez hubo y en cada vez truco, más, y en cada vez en más sitios, y en Brasil, y cada vez en más sitios está empezando a ser. Pero claro, un tema muy la sospechoso. izquierda, ¿qué es lo que está diciendo? Yo tengo... ahora desmientes, porque la izquierda está diciendo, claro, la derecha cuando pierde el poder no asume que pierda. Y entonces dice que hay golpismo, y entonces toman las instituciones, es decir, que pues, la derecha se toma muy mal el perder elecciones. ¿A ti qué te parece? Pues vamos a ver, en España los partidos políticos se juegan y tienen, por desgracia, tal capacidad, tales recursos económicos para tener oficinas electorales que controlen cada una de las mesas electorales, cada una de las actas de cada una de las mesas. Pero Vox, por ejemplo, en zonas de Cataluña y País Vasco no tiene tanta gente. Exactamente, y en zonas de Jaén también. Cuidado, pero sí tiene suficientes personas para revisar colegios electorales y en cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay una jurisdicción única, como un referéndum, ahí es mucho más posible el que se produzca un cambalache. Pero en las elecciones legislativas o municipales o autonómicas es muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Pues ojalá sea como tú dices, José María, pero te diré una cosa que para completar lo que estaba diciendo antes. Si miras la evolución histórica del voto por correo en España, verás que justo a partir del 2008, cuando se introdujo ese pequeño matiz de procedimiento casi insignificante, el voto por correo no ha dejado de crecer, hasta el punto que ahora es más de 4 veces más que antes. Pero Ignacio tiene sus razones. Un momento, espera. Y era antes del COVID. Era antes de la pandemia y de todo eso. Cada vez en fin de semana la gente joven y que sale de sus ciudades, la población se concentra en las ciudades y es por ello por lo que como viaja muchísimo más la gente, hay más voto por correo. Bueno, pues ojalá sea como tú dices. Sí, luego hay gente que le ha tenido miedo al COVID. Yo no creo en esto es un tema interesantísimo. Fraude, no fraude, es un tema, me parece interesantísimo y que a veces YouTube incluso censura, pero bueno, aquí hablamos con libertad. Pero os quería preguntar por pues esa reunión que hoy ha tenido PP y PSOE para modificar la Constitución para cambiar personas disminuidas por personas discapacitadas en el artículo 49 de la Constitución. Blanco, ¿a ti qué te parece? Tú eres un enamorado del lenguaje. Bueno, pues que pongan ya directamente handicap. Es decir, que pongan handicap en la handicap people, es decir, que ya es que tan ofensivo. Y esto, Josué, porque me acabo de enterar, esto es porque resulta ofensivo decir disminuido. Sí, debe ser. Pero discapacitados también ofensivo. Bueno, personas con discapacidad van a poner. Sí, es que es una tontería. Bien, pero es una tontería, es una memez. No se puede estar enmendando el lenguaje cuando es correcto. Y estaban ofendidos hasta ahora las personas con alguna discapacidad porque se les denominara así. O sea, ellos se han sentido ofendidos. O sea, la soberbia de estos ignorantes que pretenden cambiar el lenguaje. Cuidado, porque abrir el melón de reformar la Constitución, imagínense que levante la mano Rufián y diga, oiga, que yo también quiero reformar esto. Oiga, que yo quiero reformar lo otro. Ojo, cuidado, Sí. Porque en vez de indisoluble unidad de España, oye, se puede cambiar por no, quítalo de indisoluble, que no me gusta. Efectivamente. Hombre, evidentemente. ¿no? Pero el PP y el PSOE están de acuerdo con esto. Hombre, evidentemente el plan a largo. Lo que pasa es que no han llegado a un acuerdo, o sea, no han firmado todavía porque el PP lo que quiere es cerrar el pacto, es decir, no se negocia nada más. El proyecto a largo plazo de la izquierda es ese. Lo que pasa es que ellos saben que no pueden precipitar los plazos. No quieren que les pase como en la República. Saben que si aceleran demasiado el ritmo de las cosas, no van a conseguir sus objetivos. Han aprendido la lección de lo que pasó en la República y ahora van haciéndonos una revolución en dosis asimilables
De forma que los cambios se van percibiendo pues además cada 4 o 5 años se nota que la sociedad española pues cada vez está más deteriorada en todas sus relaciones humanas y en todas sus formas de convivencia. Pero no se nota de un año para otro, no es una revolución que ellos van ya dosificando porque tienen ya experiencia sobre el tema, que es lo que hablábamos, por ejemplo, sobre el tema de las elecciones. No solamente que haya habido elecciones manipuladas en Estados Unidos, como ya reconocen hasta los miembros del Partido Demócrata y toda la judicatura, no es solamente las graves sospechas que ha habido sobre las elecciones en otros sitios como en el Perú o en Brasil. O sea, eso es que estamos entre la izquierda y la izquierda siempre ha tenido una larga tradición de manipulación electoral, desde las de 1930 y... Decía mi abuelo, vuelta a la burra del trigo. En 1931 ganaron los monárquicos. En 1900 y dieron un golpe de Estado y proclamaron la República porque decían que el rey se había ¿Un golpe de Estado o hubo un vacío de poder? Ese es el argumento de la izquierda de toda la vida. ¿No? El argumento de la izquierda de toda la vida... De poder, ¿no? Pero no un vacío de poder. Él habla del 34. No, del 31. Esas también hubo. Bueno. La del 35 también dieron un golpe de Estado porque manipularon hubo 2 provincias enteras de larga tradición en las que ganaba la CEDA, en las que ni siquiera se llegaron a escrutar los votos, porque el número de incidencias fue tan grande que directamente ni se escrutaron, que fueron Zamora y Cuenca. ¿Vale? O sea, que se constituyeron las Cortes de febrero del 36. Eso es con las de febrero del 36, perdona. Y con respecto a las del 31, que dicen que se produjo un vacío de poder, yo creo que lo dice Josué para pincharme, sí, porque sabe de sobra, sabe de sobra que el artículo 3º de la Constitución de 1876, porque el 14 de abril de 1931, como en todo periodo de la historia, había una legalidad vigente. Esa legalidad vigente era la Constitución de 1876, que su artículo 3º decía: vacando el rey o hallándose imposibilitado para gobernar, se procederá a disolver las Cortes y a convocar elecciones constituyentes. Bueno, pues no se hizo nada de eso, lo que se hizo es proclamar la República. ¿Vale? O sea, no se pasó de la ley a la ley, sino que se pasó de la calle a la ley. Fue un golpe de Estado en todas... Pero por culpa de don Alfonso XIII. Y además la izquierda... Y además la izquierda nunca pudo decir que el rey se fue, porque la izquierda actual, contemporánea, no puede decir que el rey se fue porque los protagonistas, las izquierdas del momento, lo que se quedaron afónicos es gritando aquello de no se ha ido, que le hemos barrido, no se ha marchado, que le hemos echado. Luego, si las izquierdas del momento no pueden, no dijeron que se fue, sino que le echaron, las izquierdas actuales no pueden decir ahora que es que se fue. Un programa especial sobre la Segunda República. Está demasiado claro. Pero vamos a acabar con este tema. Para provocar. Europa, la Unión Europea, cree conveniente mandar a Ucrania, perdón por cambiar de tercio, así como tan radicalmente, pero vamos a lo de Ucrania. Quieren mandar, carros de combate, los famosos Leopard, ¿no? Que tiene ya un nombre que yo no me gustaría enfrentarme a un Leopard. Entonces, Alemania se hace la remolona. Sí, Alemania está dudando, pero parece que se va a echar adelante. Alemania... En España, la parte del PSOE quiere hacerlo. Dice que hay que parar a Putin. Es más, lo vamos a ver ahora, Bolaños, comentándolo. Cuca Gamarra, el PP también. Podemos es a quien no le hace gracia. ¿Qué os parece a vosotros? España en la estrategia belicista con Rusia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos a ver, esto es una situación mucho más compleja. Esto es lo que ahora llaman mucha gente, muchos analistas, un problema poliédrico, porque tiene muchos lados, ¿no? Entonces esto, cualquier conclusión, precipitar cualquier situación puede llevar a error, porque siempre falta información. Nunca tenemos todos los datos que nos permitan valorar una situación geopolítica tan compleja. Pero la situación de Alemania sí se puede explicar de manera muy sencilla. En Alemania crece la opinión en contra de esta guerra, y crece la opinión en contra de la situación en la que está Occidente. El motivo es muy evidente. Para Alemania, gane quien gane, ellos pierden. Eso es así. O sea, para Alemania la situación óptima es la que había antes de empezar la guerra. Por eso crece la opinión pública en Alemania a favor de una solución negociada. En Francia, por el contrario, están a partir de un piñón con el mundo anglosajón por motivos distintos. Es que hay una política expansiva de la Unión de Rusia, en África. Hay ya 10 países africanos que han firmado un tratado de cooperación militar en temas militares de armamento y de defensa con Rusia, entre ellos Mali, que Mali además ha expulsado unos dos destacamentos que había del ejército francés en Mali. Mali para Francia es muy importante porque de ahí saca el uranio para sus centrales nucleares.
Entonces Francia tiene motivos para tomar la posición que tiene. Alemania tiene motivos para matizar la posición que tiene. Que ambos coinciden en realidad. Los motivos de cada uno de los dos son los mismos, y es defender sus propios intereses. Ahora, lo que nadie nos ha explicado es cuáles son los intereses de España en todo este asunto, Claro. y qué es lo que más nos conviene a nosotros, a los españoles, porque aquí cada uno está Se lo voy a preguntar tomando la posición que le conviene a cada uno. A Blanco Corredera, Nada. ¿qué le conviene a España? Bueno, antes has preguntado lo de Alemania, entonces no he podido responder. Ah, sí, no, Con no, respecto a no, Alemania, no. solo tengo que decir una cosa. Yo estuve en la Feria del Libro de Frankfurt, en esta última no, la del 21, en la del 19, y entonces, porque el 20 no hubo, y en la Feria del Libro de Frankfurt no he encontrado un solo libro de historia. Todos son libros de cosas de la naturaleza, es decir, los alemanes se han convertido en unos talibanes de la ecología, y entonces es la única reflexión que puedo hacer. Alemania no ha superado la guerra, y entonces cualquier conducta o cualquier acuerdo al que se llegue, a que ellos lleguen con respecto a la guerra de Ucrania, está condicionada por esa guerra que no ha terminado, que es la suya. Claro. ¿Y qué le conviene a España? Y así acabamos con esta cuestión. ¿Qué es lo que le conviene a España? ¿Debemos enviar esos tanques Leopard? ¿Tenemos que abstenerlo? ¿Qué se nos ha perdido en Ucrania? Bueno, yo creo que España tiene que hacer, y cada gobierno tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero todo menos quedarse de perfil y pintar la mona y decir que va a hacer una cosa y hacer la contraria o no hacer nada. Si se ha comprometido a ayudar, que ayude. Y yo no tengo capacidad, como diría aquel gitano, que cuando le preguntaron si conocía a Marvin Gaye, dijo, yo no tengo tantos estudios. Pues yo no puedo opinar sobre qué es lo que debe hacer España con la guerra de Ucrania. Soy contertulio profesional, pero mis conocimientos no llegan a tanto. Qué bueno eres. Blanco Corredera, oye, muchísimas gracias. Nada, es a un ti día siempre. muy, muy especial, y que estés aquí pues me gusta mucho. Muchas gracias. Ignacio Fanconi, gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros, Josué. Nos ha quedado muy claro que no te fías de las elecciones, pero te fías de No este me he programa. fiado nunca, efectivamente, y sobre todo desde el 2008. Y mírate la curva del voto por correo y verás como desde el 2008 no ha parado de crecer. Miraremos Y que no se ponga como excusa el COVID, porque antes del COVID ya era así. Mira. Espero que sea, y que tenga razón José María en lo que él ha explicado, esas razones sociológicas de los fines de semana y la juventud y la... Vamos a escuchar a y la gana de Bolaños divertirse. decir lo que le conviene a España. Según Bolaños, nuestro ministro de la Presidencia, si no llega a ser por la política belicista que hemos llevado contra Rusia, Putin hubiese invadido ya toda Europa. Eso es lo que ha dicho Bolaños. Pero la posición del Gobierno es una posición de trabajar de manera unívoca por una operación para evitar esa agresión de Rusia a Ucrania, y porque sea una respuesta unitaria de todos los aliados de la OTAN y de todos los aliados de la Unión Europea. Y mi pregunta sería otra. Mi pregunta es, si Putin no hubiera recibido una respuesta tan contundente, tan unitaria de la Unión Europea y de la OTAN, ¿se hubiera conformado con invadir solo Ucrania? Esa es la pregunta. Nuestra libertad y nuestra seguridad está también en juego en Ucrania. Nuestra libertad y nuestra seguridad está en juego en Ucrania, señor Bolaños. Y habla en nombre de Putin. Bueno, yo de verdad esto no lo entiendo. Quien tengo aquí a mi derecha nos podría hablar acerca del conflicto de Putin, de Ucrania, pero le gusta mucho más, y a mí también que lo haga, que hablar de libros. Y como cada miércoles, hoy le tenemos de cuerpo presente, y eso es un gustazo, tener al analista no solo político, no solo a nivel de política exterior, sino también al escritor y experto en literatura, don Carlos Paz. Pues buenas tardes. Efectivamente, estoy de cuerpo presente. Vengo a hablar de libros, que mejor que de esas paparruchas políticas. Lo único decir que Bolaños tiene el mismo peluquero que yo. Ah, sí, vais al mismo. Parece ser, por cómo quedamos, sí. Había un chiste de ¿y quién es el peluquero tonto que te peina? Le decía el Papa a uno que le tocaba la cabeza. No sé si te lo sabes, bueno, ya te lo cuento otro día. Carlos Paz, gracias por venir. Oye, hoy nos vienes a hablar de un autor que es realmente emocionante.
Si dijera al 90% de los oyentes, si dijera que vengo a hablar de Kimitake Hiraoka, pues me pensarían que he perdido el juicio, que lo he perdido, pero no para estas lides de la literatura. ¿Pero qué vienes a hablar? ¿De Oliver y Benji? ¿De un No. personaje de Naruto? Ese era el nombre real del seudónimo más conocido, aunque me temo que no mucho, de Yukio Mishima. Hombre, por favor, es que hoy nos traes un regalo realmente de un tipo, de verdad, que, claro, en el colegio no se estudia. Y no. Por eso me gustas mucho, porque traes a colación a autores que a lo mejor en el instituto, que sea LOCSE o no, no se estudian, pero que en este caso creo que vamos a aprender bastante de la figura de este personaje. Intento traer personajes, literatos que me llamen la atención, que me gusten, que sean de mi apetencia. Pero sobre todo esos autores que han tenido también una vida interesante. Ya sabes que aunar la vida interesante y una obra interesante se da en muy poquitos casos. Y en el caso de Yukio Mishima sí se da. Es un grandísimo novelista. Más conocido fue quien le introdujo en la literatura, que fue Kawabata, que fue premio Nobel. Pero el propio Kawabata dijo que le había superado su discípulo de largo. Yukio Mishima tiene una vida muy intrincada, es más conocido por el final de su vida, por ese día de noviembre de 1970 en el cual se produjo el seppuku, el harakiri, asqueado de la modernidad que había adoptado Japón desde la invasión norteamericana después del año 45. Su obra literaria es extensísima, fue novelista, no tocó a otros géneros. Quizá destacar Confesiones de una máscara, que me parece una novela excelente, fue de las primeras que escribió. Caballos desbocados, que me parece también maravillosa y en donde se refleja todo ese hastío por la americanización que estaba sufriendo Japón. Pero vengo a hablar de dos libros, uno de Mishima y uno sobre Mishima. Anda, bueno, pues venga, adelante, porque de verdad que, joder, es que es un personaje, claro, usted en una ocasión ya me ha hablado de él en otro programa, en otra etapa, y yo creo que aparte de esas dos obras de las que nos viene a hablar, esa muerte. Es que la muerte de Mishima es algo para que se te ponga la piel de gallina y para pararte a pensar. Él estaba, como digo, asqueado de la modernización acelerada al modo americano de Japón. Se había vejado al Tenno, a toda la casa imperial, al propio emperador, y entendió que él tenía que hacer algo al respecto. Además, dentro de la psicología de Mishima, para llegar a desarrollar lo que hizo, habrá que entender que él en la Segunda Guerra Mundial, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, él quedó exento de ir a filas por un error burocrático del cual él no dijo nada. Y ese pesar, esa deshonra, le llevó toda la vida a cuestas, ¿no? Forma el Tate no Kai, la Sociedad del Escudo, una sociedad paramilitar que no portaban armas, que no admitía, curiosamente, Yukio Mishima en sus filas a nadie que gustase de su literatura. Fíjese. Era la única pregunta que le hacía, si estaba dispuesto a dar la vida por el emperador, y la segunda pregunta era si le gustaba su literatura. Si le gustaba su literatura, no era admitido en el Tate no Kai. O sea, nuestros seguidores, si empiezan a leer a Mishima y les gusta, no serían bien recibidos. De esa organización. Yo iba a decir que usted, y no es por llevarlo a lo personal, pero usted también está asqueado de la americanización de España, y usted no hizo el servicio militar, por lo tanto... Yo renuncié a hacer el servicio militar. Los motivos ya son otros. No quedé exento, sino que renuncié expresamente. Estoy asqueado del mundo moderno, estoy asqueado de la sociedad en la que vivimos. Pero, a diferencia, como no soy japonés, no me haré el seppuku, sino que soy más amigo de esgrimir la espada contra otros. Pero sea como fuere, me gustaría haber preguntado sobre aquel día de noviembre de 1970 en el que se produce esa muerte, que está filmada. Parte de esa muerte está filmada, puesto que se presentó en un cuartel militar, lanzó una soflama y unas octavillas a los soldados allí presentes, se rieron y se burlaron de él. Él ya calibraba esa opción y secuestró al general al mando de esa guarnición para que contemplase su propio suicidio. El seppuku consta de dos partes. Una es la desvisceración de uno mismo con una katana corta, sacando fuera todas las entrañas, pero la segunda parte, que a lo mejor desconoce más la gente, es que tiene que terminar con la decapitación, y te la tiene que hacer tu mayor amigo, tu mayor camarada. En este caso fue su amigo Morita, que se llamaba,
y fue detenido, lógicamente, por colaborar en el seppuku, algo que ya estaba en desuso en Japón, impuestamente en desuso, porque había sido impuesto por los norteamericanos, pero que fue un shock para toda la sociedad mundial, pero sobre todo japonesa. Yo ya le he preguntado en una ocasión, pero se lo vuelvo a preguntar aquí en directo, si yo le pidiese que me decapitase, ¿lo haría? Seguramente te elegiría para que me decapitases. Yo creo que sería un acto de amor supremo. Qué bonito. Vamos a hablar de esa obra, que me emociono. Además, un día muy especial hoy. Vamos a hablar de esa obra. Esos dos libros, uno de Mishima y otro que habla sobre Mishima. El que habla sobre Mishima, hasta hace unos años te hubiera recomendado uno que escribió Vallejo Nájera sobre el sentido psicológico de la muerte, cómo fue preparando Mishima su propia muerte, esculpiendo su cuerpo. Él era una persona enclenque, débil físicamente, y logró ser todo un titán, una musculatura desmesurada. Se fue preparando y fue preparando el cuerpo y la mente. Pero no voy a hablar de ese libro, sino recomendar Yukio Mishima, Vida y muerte del último samurái, escrito por Isidro Juan Palacios, escrito hace 2 años, que se cumplió el 50 aniversario de su muerte, y está publicado por La Esfera de los Libros. Y con respecto al libro de Mishima, he elegido por varias circunstancias uno muy breve, y esa es una de las circunstancias por las cuales he elegido ese libro, que es El sol y el acero, en donde yo creo que es un resumen perfecto de todo el pensamiento y del mundo interior, a veces muy difícil de comprender, de Yukio Mishima. El sol y el acero, esa es la obra que nos recomienda. Está editado por varias editoriales, lo tienen ahora mismo en el mercado, pero la más fácil de conseguir es la publicada por la editorial Alianza, y tiene un coste mínimo, y recomiendo a todos realmente que lo lean. Es interesantísima, desasosiega interiormente y nos enfrenta a algo que debería enfrentarse todo ser humano, pero que tengo mis serias dudas que lo haga el humano del presente, porque es un saco de basura con forma humana, y que es atender a esa pregunta de qué es la muerte y cómo tendremos que enfrentarnos a la muerte. Claro, o sea, que usted cree que en el año 2023 no nos enfrentamos a esa realidad, y por eso hay que leer esta obra. Los que nos seguimos preguntando y nos seguimos haciendo llamar a nosotros mismos seres humanos, nos preguntamos esta cosa. Para el 95% de la población, que lo que le preocupa es si tiene Netflix, pues que se vayan a freír espárragos. Pues sí. Lo menos mal que los que no ven Netflix pues ven La Burbuja, ven este programa, hacen estas reflexiones y pueden disfrutar de usted, de Mishima y de cada miércoles pues esos libros y esas recomendaciones literarias que usted nos hace. No sé si quiere decir algún comentario más a la audiencia. Pues que ha sido un placer estar aquí en Cuerpo Mortal, en Periodista Digital, y felicitarte, puesto que hoy es tu cumpleaños. Muchísimas gracias, Carlos Paz, y me ha encantado que estés hoy aquí. Hoy he elegido a los invitados por el afecto y la admiración que les tengo. En mi caso, como vengo los miércoles, ha dado la casualidad. Ha dado la casualidad, pero no, me había quedado más bonito. Carlos Paz, muchísimas gracias, y el miércoles mejor es imposible. Y ya veremos desde dónde entro. Es verdad, puedes venir aquí, puedes estar en la playa. Puedo estar en una bañera desnudo, ya sabe usted que yo soy impredecible. En Japón, sí. Es que usted lo sabe. Pues muchas gracias, de verdad. Y cada miércoles, pues no solo tiene el apartado literario, sino que también tenemos pues esa sección que queremos dar a los trabajadores, a las personas que curran, que se levantan cada mañana y que deciden hacer un esfuerzo por España. ¿Y quién les representa? Pues en este caso tengo el gusto de presentarles a una persona que muchos de ustedes conocerán, pero que le vamos a dar la bienvenida en este programa, en esta nueva etapa de La Burbuja, que es Ana Cuartero, la responsable de Solidaridad en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues fenomenal, la verdad es que encantada de volver a compartir micrófonos contigo, Josué. Siempre es un privilegio, y más en el día de tu cumpleaños. Me alegro de inaugurar mi etapa en Periodista Digital, felicitándote por tus cumpleaños. Espero que sean muchos los que, junto con todos los trabajadadores, celebremos aquí en Periodista Digital. Pues muchas gracias, lo pasamos currando, esa es la mejor manera de pasar el cumpleaños y de estar contigo. De verdad que, bueno, he estado escuchando con interés al anterior invitado, y bueno, pues los trabajadores hablamos de vida, la vida es trabajo y el trabajo es vida, ¿no? Entonces, pues desde aquí, lo primero, mandar un mensaje de aliento, de esperanza a todos esos trabajadores que están deseando ver una fuerza sindical que salga a la calle con optimismo, con alegría y con ganas de devolver la justicia, la voz y la representación a tantos trabajadores que día a día
se levantan la persiana de sus negocios, de sus empresas, con el objetivo, con la ilusión de hacer de este país un país grande y de llevar a sus familias el sustento y el fruto de ese trabajo honrado que ellos saben hacer. Qué importante es, qué importante es. Decía Martes y 13, hacían una parodia, ese trabajador que con el sudor de su frente hace el pan, y decía, qué asco, ¿no? Decían Sí, no, pero... aquí no nos asqueamos de nada, aquí estamos deseando ser esa voz que representa a los trabajadores de España, que todas las mañanas madrugan, que todas las mañanas se levantan, que son esa fuerza que sigue ahí, contra viento y marea, a pesar de ese desprecio, ¿no?, de la ministra de Trabajo, del ministro de Seguridad Social e Inclusión, pero que siguen ahí porque el trabajo es la manera que tenemos de ganarnos la vida, es la manera que tenemos de llevar el pan, también las madres, ¿no? Yo esta semana especialmente quiero mandar un mensaje a todas las madres que ahora están viendo cómo el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social va a penalizar a las empresas, les va a retirar esa ayuda cuando una madre está de baja por maternidad y las empresas contratan a una persona, ¿no? Vamos a pensar en esos trabajadores, por ejemplo, de una tintorería, ¿no?, en la que las bajas de maternidad se tienen que hacer efectivas desde antes de dar a luz, porque los productos que utilizan pueden ser dañinos, ¿no?, para esa vida que están haciendo en su vientre, para esas madres de esos trabajos, por ejemplo, en radiología de un hospital, que no pueden estar trabajando desde el momento en el que piensan ser madres, porque esa radiación puede afectar a ese niño que llevan en sus entrañas. Todas esas madres, cuando la empresa para la que están trabajando, no todas las profesionales del mundo sanitario trabajan en empresas o en hospitales públicos, o no, esas trabajadoras de las tintorerías, de las empresas que manejan pinturas o productos cosméticos, ¿no?, de alta inflamabilidad. No todas esas madres, no todas esas mujeres trabajan en empresas en las que, digamos, esté detrás la administración. Y gracias a que existe, ¿no?, esa posibilidad de que las cotizaciones sociales estén cubiertas por una bonificación para que otra persona, otra mujer, otro hombre, cubra su puesto, puedan disfrutar de una baja de maternidad, puedan disfrutar de un embarazo con la tranquilidad de poder volver a su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que esta semana ha cercenado la ministra de Trabajo. Eso es lo que esta semana Yolanda Díaz ha eliminado. Entonces, yo estoy aquí para que todas las madres, que todas las trabajadoras de España que sientan el deseo de ser madre, que tengan la voluntad de ser madre y que estén dispuestas, ¿no?, a entregar esa parte de su vida, a traer una nueva vida al mundo, sepan que hay alguien dispuesto a levantar la voz, y ese es el Sindicato Solidaridad, que es el único que a día de hoy ha levantado la voz de alarma sobre este ataque a todas aquellas madres trabajadoras que, como yo soy madre de 4 hijos, y todas esas madres que, como yo, han cumplido con sus deberes y han disfrutado de esa baja de maternidad, porque es algo que legalmente yo creo que está perfectamente establecido. Tenemos una normativa que nos permite disfrutar de esa baja por maternidad, de esa baja por paternidad, y que hasta ahora pues habíamos ido avanzando. Bueno, pues se produce el primer retroceso en esos derechos, el primer ataque a esos derechos, cuando se penaliza a aquella empresa, se le eliminan esas bonificaciones por contratar a una persona que venga a suplir. Mira, yo, como me he visto en esta circunstancia, ¿no?, yo decía, mis compañeros dejarán de tener miedo a que yo me quede embarazada otra vez cuando alguien les diga, bueno, pues como vais a tener que hacer el trabajo de Ana, os vamos a dar el sueldo correspondiente. Si entre 3 o 4 de mis compañeros tenían que hacer ese trabajo o había que contratar a una persona para hacer el trabajo que yo venía haciendo, vamos a daros el fruto también de su trabajo, porque también es de justicia, ¿no? Digo, ese día se terminarán los problemas porque una mujer esté embarazada en un puesto de trabajo. Bueno, pues lejos de avanzar en ese sentido, lejos de avanzar en dar esa protección al trabajo de una madre,
que además lleva en sus entrañas un niño. Bueno, pues esta semana la ministra de Trabajo ha atacado directamente a todas las empresas que no penalizan a sus mujeres por quedarse embarazadas, por traer a un niño, sino que todo lo contrario, utilizan ese momento para contratar a otra persona que pueda realizar ese trabajo para que esa madre con tranquilidad pueda disfrutar de su baja de maternidad, ¿no? Bueno, Solidaridad está aquí, hace un llamamiento a todas esas madres para que sepan que nosotros estamos dispuestos a pelear por la eliminación absoluta de esa brecha maternal de la que nadie quiere hablar y que nosotros levantamos una bandera por todas las trabajadoras de España, que sepan que estamos aquí dispuestas a defender sus derechos laborales y dispuestas a defender que hacen un trabajo y que sobre todo toda aquella mujer que además de trabajar decide ser madre está colaborando con el futuro de esta nación. Que merece la pena, la maternidad. Hombre, merece por supuesto, la pena. merece la pena. ¿De qué manera? Decir las madres. Y claro, se habla mucho de la brecha, sobre todo Yolanda Díaz, de la brecha de género, de los problemas que causan a nivel laboral, sacan estudios, pero de esta brecha maternal se habla muy poquito. Y no quizás se habla nada, la realidad que más sufren las familias, esa brecha maternal. Efectivamente, yo creo que eso lo conocemos todas las mujeres, ¿no? Y tantas mujeres que, bueno, pues en un momento determinado han visto que han tenido que renunciar a esa maternidad, ¿no? Por su propia subsistencia, ¿no? Muchas mujeres han querido tener niños, han querido ser madres y no se han atrevido porque antes está el instinto de supervivencia, ¿no? Cuando tú además tienes quizá que hacerte cargo de tus padres, ¿no? De que han colaborado, han hecho todo lo posible, ¿no? Por darte una educación y quizá ahora dependen de ti, ¿no? Y en un momento determinado ves que tu trabajo puede peligrar porque tú decides ser madre, pues lógicamente, bueno, pues es un momento de soledad, ¿no? Que abordan muchas mujeres y nadie quiere hablar de eso, ¿no? Queremos hablar de muchas cosas, pero no queremos hablar de la realidad de las mujeres en el trabajo cuando enfrentan, ¿no? Ese reto de ser madres y cuando necesitan, ¿no? Decir, bueno, pues hasta aquí voy a dar en el trabajo y a partir de aquí voy a traer una criatura al mundo, quiero estar con mi hijo, quiero darle una educación, quiero tener un tiempo, ¿no? Para compartir con él y si no hay unas determinadas condiciones laborales para que yo pueda hacerlo, si la empresa que a lo mejor está apostando por mí es penalizada en ese momento teniendo que contratar a otra persona. Mira, yo he estado en Coslada, un municipio que no podemos decir que sea otra cosa que de trabajadores, ¿no? Tantos municipios del corredor de Henares llenos de trabajadores y de familias de trabajadores en las que he visto como un matrimonio, fíjate que fui a visitar su fábrica, su producción. Producen estos tubos que todos utilizamos para cuando te hacen una espirometría, ¿no? Uh-huh. Esto tan habitual, ¿no? En los reconocimientos de empresa. Bueno, pues este negocio lo empiezan un señor y una señora, entonces un chico y una chica que viene de Alemania, que viene de haber trabajado y dice, oye, vamos a empezar este negocio, no está en España, vamos a producir estos tubos en vez de en cartón, los vamos a producir en plástico, esto se está haciendo en Alemania. Bueno, pues montan una empresa, la sacan adelante, están años y años trabajando y llegan a exportar a Australia, ¿no? Una empresa familiar, una empresa de esas tan características del tejido productivo español, que es esa empresa sacada adelante totalmente mezclada, ¿no? Con el reto familiar, el reto empresarial y un marido, mujer y un hijo, ¿no? Me decían, no nos atrevemos a contratar. No nos atrevemos a contratar porque a lo mejor contratar a esa persona más, que sea madre, que afronte un embarazo, se puede llevar por delante nuestra empresa. Esa es la realidad que hoy viven muchos empresarios en Madrid, ¿no? Qué pena porque me decían, preferimos incluso vender a un extranjero, sacar ese capital de España, ese saber hacer, ¿no? Esa profesionalidad, ese haber sacado una empresa desde el salón de tu casa en el que has empezado a producir hasta llegar a exportar a Australia estos componentes. Es decir, al final no
podemos asumir el riesgo de contratar a una persona más. Esa es la realidad que viven nuestras empresas, porque una persona más, con estas medidas que toma nuestra ministra, una persona más, contrata a una persona más, esa persona ahora, hombres y mujeres, se pueden acoger a esa baja de maternidad o de paternidad, que es tan importante además para sacar adelante a nuestros niños. Se puede llevar por delante una empresa familiar. Todo un negocio, toda Entonces, una ilusión. Toda una ilusión y toda una vida de trabajo. Claro. Entonces, pero además no nos olvidemos que ese es el 90% de nuestro tejido industrial. Que esto, si lo están escuchando, hay muchas familias, muchas, como lo que podrían ser nuestros padres, los tuyos, incluso los míos, sobre todo los tuyos, ¿no?, que han vivido, ¿no?, ese momento en el que en España se podía pensar en emprender y con su esfuerzo, con su tesón, con su trabajo diario, han sacado esa empresa adelante, te digo, de Coslada hasta Australia han llegado a exportar, ¿no? Un clarísimo ejemplo de compromiso, de esfuerzo, de sacrificio y de buen hacer, de buen hacer. Bueno, pues eso se lo puede llevar por delante, este tipo de normativas, ¿no? Entonces, yo quiero que todos esos empresarios, todos esos trabajadores, todas esas madres sepan que nosotros estamos aquí para elevar la voz por sus derechos, para elevar la voz en contra de esa brecha maternal, porque si necesitamos el trabajo de estas mujeres, de estos hombres que hoy también disfrutan de la baja de paternidad, mucho más necesitamos el futuro de esos hijos a los que además ellos están dispuestos a educar en el trabajo, en el esfuerzo y sobre todo en el amor a esta nación que es España, que es tan maravillosa y que desde luego merece un lugar como el que históricamente ha tenido en el mundo. Absolutamente, y ese amor es lo menos y lo más que podemos hacer por ella. Ya sabes el tiempo, Ana. El tiempo nos come, el tiempo nos come. Absolutamente. Hay otras dos cuestiones de las que nos querías hablar. Una, por un lado, es el tomate marroquí. ¿Qué pasa con el tomate marroquí? Bueno, el tomate marroquí es que ahora en el tomate, efectivamente, o sea, es que el tomate marroquí es, o sea, lo del Mundial no tiene, pero vamos, lo del Mundial es una anécdota en comparación con lo que está haciendo con los tomates marroquíes. Vamos a ver, Almería, Murcia, o sea, yo creo, Josué, estarás de acuerdo conmigo en que no hay mejores tomates que los tomates españoles. Yo es que te voy a confesar, tengo fobia por los tomates. No me gusta el tomate. Que te gusta el tomate. Bueno, no pues me gusta mira, el tomate, un pero español reconozco que no le guste un buen bien. gazpacho hecho con tomates españoles. Bueno, pues ahora mismo tenemos a nuestros agricultores, que no es solo el tema del trasvase Tajo Segura, que no les permite tener agua, que el agua es de todos los españoles, el agua de España es de los españoles. Bueno, pues no solo eso, sino que además de no dejarles el agua suficiente para poder regar sus tomates, es que estamos permitiendo que los tomates marroquíes entren en España con peores calidades fitosanitarias que los tomates españoles. Es decir, no nos aseguramos que los tomates que vienen de Marruecos tengan la misma calidad y los mismos requisitos sanitarios que les pedimos a los tomates españoles. Por lo tanto, los tomates marroquíes vienen a precio más barato que los tomates españoles. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros agricultores automáticamente están desplazados en el mercado nacional, ya no en el mercado internacional, en el mercado nacional. Señores, cuando vayan ustedes al supermercado, compren tomates españoles. Lo que no hacen nuestros gobernantes, que han abandonado absolutamente a nuestros, lo tenemos que hacer nosotros en el supermercado. Cuando vayamos al supermercado, compremos tomates españoles. Miremos la etiqueta de los tomates y digámosle al supermercado de nuestro barrio, al centro comercial, a cualquier tienda de frutas y verduras, que queremos tomates españoles, que queremos tomates de Almería, que queremos tomates de Murcia, de la huerta murciana, tomates, pepinos, pimientos. No queremos tomates marroquíes, porque antes de dar de comer a los marroquíes, queremos que nuestros agricultores salgan adelante. Si el gobierno les abandona, no les abandonemos nosotros, son nuestros compatriotas y tenemos que sacar adelante nuestra agricultura. Pues ya saben lo que tienen que hacer, van ustedes a la tienda de barrio o a la tienda del centro comercial y dicen tomate español que me apetece. Ahora que nos hemos quedado sin tiempo. Que nos hemos quedado sin tiempo, pero hay el temas... último aviso, Eso, el último aviso es todos los trabajadores de todas las empresas que sepan
Los cursos de igualdad de género no son obligatorios ni pueden serlos. Podéis no acudir a los cursos de identidad de género, a los cursos en los que se pretende que entréis al juego de los cursos de género que se están impartiendo. La ley está de vuestra parte, son cursos voluntarios, lo hemos reclamado en el Ayuntamiento de Valencia y lo reclamaremos allá donde nos comuniquéis que se os está obligando a acudir a los cursos de igualdad de género. No existe el género. No existe el género y no hay ninguna ley por la que se os pueda obligar a asistir a cursos de igualdad de género. Solidaridad es el único sindicato que está ahí para defender vuestros derechos, para no acudir a esos cursos de género. El género en las palabras. Exactamente. Es donde está el género, y en lo demás, en el trabajo, no hay género que valga. A currar los dos y a defender los derechos de hombres y mujeres, pero ya saben, no tienen por qué ir a esos cursos, aunque la presión social yo entiendo que es la que es, pero hay que rebelarse. Ana Cuartero, gracias de verdad por estar aquí. La próxima vez tenemos que doblar el tiempo. Totalmente. Porque es que se nos quedan, hay muchísimos temas. Pero así el miércoles pues puedes volver. Efectivamente, espero que además que los trabajadores transmitan, a que la audiencia os transmita cualquier cosa, cualquier tema que quiera que aclaremos, que quiera del que hablemos, aquí estaremos, pues porque nosotros seremos la voz de los trabajadores. En los comentarios pueden ustedes poner lo que desean, una inquietud que tengan que trasladarle a Ana Cuartero a Solidaridad. Aquí tienen para que les leamos y para que el miércoles que viene pues tratemos esta cuestión. Nos vemos en la calle, que siempre decimos. Muchas gracias, Josué. Pues un abrazo fuerte. Nosotros ya nos vamos. Hoy ha sido un día especial, ya les digo, porque ha sido mi cumpleaños y eso es bonito y hay que ir a celebrarlo. Pero como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.